En pocas ocasiones se le reconoce su gran labor a este guitarrista. Él fue el encargado de reemplazar al legendario Randy Rhoads luego de su trágica muerte cuando se encontraba de tour junto al también legendario Ozzy Osbourne. Participó en la etapa inicial de la banda Ratt y, como verás más adelante, declaró que estuvo a punto de formar parte de Mötley Crüe. Sin embargo, además de su talento en el escenario, también contribuyó en la composición y escritura, aunque esta jamás le fue acreditada. Hoy conocerás la historia del gran Jake Lee, sus inicios, sus aportaciones y su despido por parte de Sharon Osbourne, así como otros detalles interesantes que conocerás a lo largo de este video. Something to clarify something really quickly right there, because something that he said very important. When he wrote it, and I'll leave it at that, Bark at the Moon, when he wrote it. Jake Lee Williams, mejor conocido como Jake Lee, nació un 15 de febrero de 1957 en el estado de Virginia en los Estados Unidos, aunque creció en San Diego. Gracias a su madre de ascendencia japonesa, tomó clases de piano cuando era niño. A pesar de que no le interesaba mucho, esto influiría demasiado más adelante. Posteriormente, al inicio de su adolescencia, comenzó a practicar con la guitarra de su hermana mayor. De ella aprendió el gusto por bandas como Black Sabbath o Led Zeppelin. Sin embargo, fue Jimi Hendrix el que atrapó al joven Jake Lee, y desde ese entonces su destino como guitarrista ya estaba marcado. Con la práctica poco a poco se fue haciendo mejor, combinando lo aprendido en sus clases de piano con un libro del músico Mel Bay, conocido por sus clases de guitarra. Otro punto importante en la vida de Jake Lee es que desde niño su familia se mudó a la ciudad de San Diego. Ahí tocó en una banda llamada Teaser, donde, como verás a continuación, conocería al guitarrista Warren DeMartini. Después de estar en esta banda, se unió a otra llamada Mickey Ratt, que después cambiaría su nombre solo a Ratt. Posteriormente la abandona para unirse a otra, heredándole el puesto a Warren DeMartini. En una entrevista de 2018, declaró que conoció a Warren cuando tocaba en la banda Teaser. Dijo que el guitarrista solía asistir constantemente a verlos y siempre se fijaba en Jake. Después de conocerse, se dio cuenta que buscaba a alguien con quien improvisar, y después se hicieron grandes amigos. Tras su salida de Ratt, fue él quien se los recomendó a la banda. Lo demás es historia. Posteriormente, Jake ingresó a otra banda llamada Raw Cut, donde a pesar que no estuvo mucho tiempo, le bastó para ser descubierto por Ronnie James Dio. Su esposa Wendy Dio era manager de la banda, y después de abandonar a Black Sabbath, Ronnie estaba buscando músicos para su nuevo proyecto, y Jake era un guitarrista que lo había impresionado. Lamentablemente, el guitarrista estuvo por muy poco tiempo en Dio, y de hecho casi nadie sabe esto. La razón por la que no permaneció, según declaró, es porque Ronnie buscaba un sonido diferente. Luego de esto ingresa Ozzy Osbourne, convirtiéndose en el reemplazo oficial de Randy Rhoads. Respecto a su audición, en una entrevista para Guitar World, dio a conocer detalles interesantes, como que en un principio se negó ya que no quería ponerse en el lugar de Randy, ya que para él ya era una leyenda, y además fue un gran guitarrista. Cuando tomó la propuesta de audicionar en una primera etapa, estuvo junto a otros 25, de los cuales solo quedaron él y otros 2 más. En la etapa final casi pierde la oportunidad ya que se presentó 45 minutos tarde, cuando Ozzy, harto de esperarlo, estaba a punto de irse. Sin embargo, al final, como todos sabemos, fue él quien logró quedarse con el puesto. Sus primeros conciertos junto a Ozzy Osbourne se dieron en el transcurso del Speak of the Devil Tour, aunque sus aportaciones más grandes llegaron más adelante con el proceso de creación del álbum Bark at the Moon. En 2014 el guitarrista ofreció detalles sobre cómo fue este proceso y por qué no aparece acreditado. El álbum se grabó en los Rich Farm Studios, donde decenas de otros artistas afamados grabaron sus álbumes, y el proceso de creación principal fue entre el bajista Bob Daisley y Jake Lee. Para Guitar World, el guitarrista declaró que fueron 5 canciones, la mitad del álbum, que originalmente la música era suya. También señaló que aunque Ozzy obviamente también contribuyó, sus aportaciones eran mínimas, debido a su fuerte adicción al alcohol que tenía por aquella época. Generalmente Ozzy era el encargado de dar el visto bueno a las canciones. Por ejemplo, declaró lo siguiente acerca de Bark at the Moon: recuerdo que tenía el riff de Bark at the Moon y lo toqué, y él dijo, oh, me encanta, lo llamaremos Bark at the Moon, porque ya tenía el título del álbum en mente.
Así que dijo, ese es el que va a ser Bark at the Moon. Entraba con cosas así y luego bebía y se desmayaba o se iba, lo que me dejaba solo a mí y a Bob. Nos quedamos en el estudio y desarrollamos las canciones. De hecho, declaró que durante la creación de la canción Now You See It, Now You Don't, él y Bob se basaron en Whole Lotta Love de Led Zeppelin, aunque la letra fue escrita por Bob y es una indirecta a Sharon Osbourne. Sin embargo, los demás creyeron que en realidad trataba acerca del sexo. Después se supo de qué trata realmente. Ahora, lo curioso del caso es que todo el álbum aparece acreditado a Ozzy Osbourne, salvo en la producción. Ni una sola canción aparece acreditada a Jake, a pesar de que los propios fanáticos reconocen que él fue parte fundamental en este álbum. La razón de esto la dio a conocer en 2014, señalando que en un principio le prometieron que sería acreditado por sus canciones. Sin embargo, cuando el álbum estaba a punto de ser terminado, le entregaron el contrato a firmar, y ese estipulaba que todas las canciones habían sido escritas por Ozzy. No tenía nada que ver en la escritura, no podía publicarlas y no podía decirlo públicamente. And I looked at it, I'm looking at Sharon and said, "This is not what you told me before." And she says, "No, it isn't." "Why do you think I'm going to sign it?" She says, "Because if you don't, we'll give you a plane ticket, you go back home, you stand in line and you sue us. In the meantime, we have all your tracks. We'll get another guitar player. He'll redo your tracks. And you'll have nothing." Al final, el guitarrista declaró que terminó aceptando porque consideró que tenía más que perder. No tenía abogado y en lo que pudiera intentar demandar, Sharon podría conseguir a otro guitarrista que regrabara sus pistas. De hecho, Jake apareció en el famoso programa That Metal Show, en el que el conductor Eddie Trunk le preguntó acerca de Bark at the Moon. Observa cómo el conductor, que ya sabía esto de forma disimulada, orilla que se le reconozca públicamente. The writing when you came in with Bark at the Moon, did you bring songs because you had been in Rat and you had been in other bands, Rough Cut? Did you bring material that you had to those records? Yes. So a lot of the stuff that came in that we heard on Ultimate Sin and Bark was stuff you had been sitting on for a while? Yeah. Bark at the Moon in particular, when I wrote it, it was more of that LA feel at the time, like Dawkins, Motley Crue. It was da dam pum pum pam pum pum pam pum pum. Then when I joined Ozzy, I was like, I think I can do something with this. And then I just had the and it turned into an Ozzy song. Don't do that too long, because we have to pay for that if you do it for more than 4 seconds. Yeah, that's right. I was worried about that. We have no budget. I just want something to clarify something really quickly right there, because something that he said very important. When he wrote it, and I'll leave it at that, Bark at the Moon, when he wrote it. Enough said. Para el siguiente álbum, y el que a la par sería el último de Jake Lee junto a Ozzy, antes de ser despedido, el guitarrista declaró que aparece acreditado porque se negó a trabajar en él sin que le dieran un contrato donde le aseguraran su acreditación legítima por su trabajo. Y esto es algo que puedes comprobar por tu propia cuenta, por ejemplo en Spotify, en la parte de créditos de las canciones de ambos álbumes. Lamentablemente, después de este álbum y del tour de promoción, el guitarrista fue despedido repentinamente por Sharon Osbourne. En 2018 reveló que Sharon lo llamó para invitarlo a cenar, y después de la cena, al regresar al hotel en Los Ángeles, su compañero y técnico de guitarra, al verlo, le dijo que se había enterado por otros miembros que lo habían echado de la banda, a lo que Jake respondió que no, porque acababa de cenar con Sharon, y ella se lo hubiera dicho. Sin embargo, su técnico respondió que el bajista y baterista de ese entonces habían dicho lo contrario, así que decidió marcarle a Sharon para preguntarle, y ella respondió que sí, y por eso lo había invitado a cenar. Posterior a esto, Jake fundó una banda llamada Badlands en 1988, en la que también se encontraba el baterista Eric Singer antes de unirse a Kiss. Esta banda lanzó 3 álbumes antes de disolverse. Luego se unió a una banda llamada Wicked Alliance, en la que también estuvo, aunque no por mucho tiempo, el baterista de la banda Korn. Después de esto, Jake se alejó relativamente de la atención en la escena, aunque ha participado en varios tributos a otras bandas. Regresó nuevamente hasta 2013 con una banda llamada Red Dragon Cartel,
con la que ha lanzado 2 álbumes. En el año 2019 reveló 2 detalles curiosos, uno respecto al famoso tour de Motley Crue y Ozzy Osbourne y el incidente con las hormigas, declarando que él estaba ahí y en realidad no fueron hormigas, sino una araña. También en la misma entrevista declaró que Nikki Sixx y Tommy Lee le ofrecieron reemplazar a Mick Mars, y después de esto tuvo diferencias con el guitarrista. Nikki and Tommy wanted me in the band. Oh, really? Yes. They actually wanted me to replace me. Shit. Sin embargo, Nikki Sixx negó esto en su cuenta de Twitter, dando a entender que Jake solo buscaba ganar un poco de atención por la película de Motley Crue. Por su parte, Ozzy Osbourne en las pocas ocasiones que ha hablado de Jake se ha referido a él con buenas palabras, aunque casi nunca habla del guitarrista. En 2012 publicó una versión remasterizada del álbum Bark at the Moon, con cambios en la guitarra principal de Jake. Sin embargo, no se dieron detalles acerca de estos cambios. Otras curiosidades respecto a la canción principal es que Ozzy la tocó en 2017, justo en el momento en el que ocurría un eclipse solar. También existe en YouTube un cover bastante creativo y a mi parecer muy bueno sobre cómo sonaría en la voz de Bruce Dickinson de Iron Maiden. Mientras tanto, Jake continúa tocando este clásico, producto de su talento, cuando se encuentra de gira. No olvides compartirnos tu opinión acerca de este guitarrista y este clásico en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte ha sido todo. Hasta la próxima.